Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos, siéntense por favor. ¡Gracias! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Bien! Bien, hoy vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado otro día más de vida, ¿cierto? Sí. ¿Quién quiere hacer una oración antes de empezar esta actividad? Martica va a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios, nos levantamos, nos ponemos en pies y le damos una oración. Martica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Padre cada día, por nuestros profesores, nuestros hermanos, nuestros amigos. Gracias por tenernos aquí. Todos. Señor, te pido que cuides y guardes a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Marta, por sentarnos. Bueno, en días anteriores habíamos hablado de unos temas, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de qué era que habíamos hablado? ¿De qué? A ver, ¿quién me puede recordar? La historia de Loma Azul. Aparte de la historia de Loma Azul, también nos habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la historia personal de ustedes, ¿cierto? Entonces, antes de empezar, yo por motor en un video, yo quiero saber, o alguien que me cuente, cómo es la historia de ustedes cuando eran pequeños. Yo quiero saber, alguien que hace la mano y me diga, yo cuando era pequeño era así, me comportaba así. A ver, ya, aparece. Blanca y gordita. ¿Ah? Tenías el pelo liso. ¿Qué más te acuerdas de ti? O que te haya contado tu mamá. ¿Te llevaron a dónde te llevaron? ¿Te llevaron a conocer planeta cuando estabas pequeña? Bueno. ¿Quién más tiene otra historia que contarnos? A ver. Karina, ¿tú tienes algo? Dime, ¿tú qué te acuerdas de tú? Yo me acuerdo que era una gordita, ¿Ah? blanca, con el pelo que no era liso. Y ya unos meses después de que ya había nacido, mi papá, mi marido, me mató. Ajá. ¿Y qué más te acuerdas de tu mamá? ¿Qué acuerdas que tu mamá te haya dicho a tu papá? ¿Ah? Tú no eras inquieta, no dices si tú eras inquieta, eras una niña muy juiciosita. Sí. Sí. No, ¿quién más? Marta, a ver, Marta, ¿qué se acuerda que le hayan dicho a tu papá? Una rodilla gordita. Ujú. Y gracias a Dios, yo casi no me enfermaba. Ah, no te enfermabas, eras una niña muy sana. Y todavía eres, sigues siendo sana, ¿cierto? ¿Qué más te acuerdas de cuando eras pequeña? De pronto tu papá te dijo, mira, yo me acuerdo que tú cuando eras pequeña salías corriendo por la carretera, ¿no? Algo así, ¿nunca te ha contado? Ah, bueno. Entonces estamos explorando las ideas. ¿Quién más me puede contar ahí la historia de la vida? Sí, no. Párate para que puedan escuchar. ¿Ah? No te acuerdas, no te han dicho nada. O sea, tú nunca habías preguntado a tu papá qué era lo que hacías cuando estabas pequeño. ¿Nunca ustedes han hablado con tu papá? ¿Por acá? ¿Quién? ¿Por aquí? ¿Qué te ha contado tu mamá o tu papá cuando eras pequeño? No te han contado nada, nunca te has sentado con tu papá y decirle, mamá, yo cuando era pequeño me gustaba hacer esto, y me gustaba hacer lo otro, me gustaba correr con mis amiguitos. No. No. ¿Quién más por aquí? ¿Quién más? ¿Ninguno sabe cuál es la historia de su vida, de su nacimiento? ¿No? ¿Y por qué no sabe? Bueno, vamos a continuar. Dentro del proceso que nosotros llevamos, la historia de nuestra vida,
Todos tenemos una historia, ¿cierto? Cada persona tiene una historia. ¿Ya? Por ejemplo, la historia del nacimiento de cada persona y dentro del proceso de desarrollo va formando una historia. La historia de la vida de cada uno. Desafortunadamente, pues ninguno le ha contado al papá ni le han dicho que cómo eran pequeños, ¿cierto? Y esa es una evolución, unas etapas de la vida. Entonces me gustaría de pronto escucharles a ustedes. Por ejemplo, tú, ¿qué piensas que has cambiado cuando estabas pequeño a como estabas ahora? ¿Cómo crees que eras antes a como estás ahora? Antes yo venía de mi casa de mi abuela hasta acá, hasta otra casa. Ajá, cuando estabas más pequeño. Ajá. Gateando. Gateando. Ah, tú gateabas. ¿Eso sí te acuerdas o es que tu mamá? Eso me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de eso cuando gateabas? También con una prima que veníamos de allá de la casa. Ah, ya. ¿Quién más se acuerda, por ejemplo? ¿Tú qué te acuerdas más o menos? A ver. Cuéntale aquí a los compañeros cómo era tu vida cuando estabas más pequeño. Yo cuando pequeño era flaquito, pequeño y gateaba. Y gateabas. Ajá. ¿Y no eras inquieto? ¿Llorón? ¿Eras muy llorón? ¿Quién de ustedes era llorón? ¿Quién se acuerda que le dijeron, no, este era muy llorón? No. Nadie le dijo, no, es que tú sí eras llorón. ¿No? Ustedes no lloraban cuando estaban pequeños. No. Ni cuando los pellizcaban. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, Karina trajo una foto. Ella fue la única que consiguió la foto porque parece que no. Entonces vamos a mirar la foto de Karina. Karina trajo una fotito. ¿Sí vieron la fotito de Karina? ¿Quién me puede decir en qué ha cambiado Karina? Alce la mano uno solo y me dice en qué ha cambiado. Uno solo y me va diciendo en qué ha cambiado Karina. Alza la mano. Que cuando era pequeña era gordita y ahora está flaca. Ajá, ¿qué diferencia hay ahora como cuando era pequeña? Mucho. ¿Qué hay? Ustedes tienen mucho la cara, el pelo. Era más gordita, ¿no? Ella, aunque era más pequeña, ya ha cambiado, pero sigue siendo la misma Karina, ¿cierto? ¿Qué más me puede explicar? ¿Qué más me puede decir algo más de Karina? Allá alguien me la mano. ¿Qué me puede decir? Dime tú. Ah, que el pelo lo tenía a un lado y ahora lo tiene liso. ¿Quién más me puede decir qué pasó con Karina? Aquí Karina tendría que un añito. Aquí Karina tenía un añito aproximadamente. Entonces, del tiempo que ha pasado hasta ahora, Karina ha cambiado, ¿cierto? Sí. Pero mantiene siempre sus raíces y sigue siendo Karina, ¿cierto? Sigue siendo la misma Karina, no ha cambiado ella. Ella ha cambiado su aspecto físico, pero sigue siendo la misma Karina. Muy bien. Ahora yo les voy a mostrar un videito. Quiero que ustedes lo analicen y me digan las cosas que han cambiado. Vamos a ver si es este. No, este no es. Ven aquí ustedes que están en el video. ¿Quién era el que estaba ahí? La seña. Era la seña, ¿no? La seña.
ustedes cuando vean, ¿cómo es el tema de la evolución? Bien, vamos a ver la evolución del hombre. Quiero que miren esto, para que miren, o sea, les voy a mostrar cómo puede ser una persona al transcurrir tantos años y cómo puede cambiar, ¿cierto? Quiero que ustedes miren cómo una persona, si en la evolución del hombre que surgió desde hace muchos millones de años, de más de 4.000 millones de años, 4 millones, 5 millones de años ocurrió, la evolución empezó. ¿Ustedes saben cómo empezó la evolución del hombre? ¿Alguien me puede decir cómo fue que la evolución del hombre? ¿No? ¿Cómo empezó a crearse el hombre? ¿De dónde surgió? ¿De dónde somos nosotros? Creemos nosotros, bueno, dice que la historia divina dice que nosotros, la historia cristiana dice que nosotros dependemos de quién? De Dios. Y de quiénes son los primeros. O sea que nosotros pertenecemos de Dios, pero ¿quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres en la era cristiana? ¿Quién? ¿Quién fueron los primeros pobladores de la tierra en la era cristiana? ¿Quiénes creen que fueron? Adán y Eva, ¿cierto? Es en la parte cristiana es Adán y Eva. Pero en la parte antropológica, en la parte científica, dicen que el hombre surgió ¿de dónde? Del mono, ¿cierto? O sea, surgió del mono. Y a través de tantos años se fue surgiendo hasta que se convirtió en hombre. Pasaron muchos años hasta la transformación. Bien, este video que les voy a mostrar es cómo puede el hombre transformarse dentro de 100.000 años. ¿Cómo puede ser su transformación? Estoy haciendo una proyección de los 100.000 años donde las cosas, el medio ambiente puede ir cambiando. De ir cambiando el medio ambiente, nosotros también nos vamos transformando. Entonces miren que ocurre dentro de 100.000 años aproximadamente, una investigación que se hizo, ¿qué puede ocurrir? ¿Ya? Ya leyendo despacio para que ahí lo voy a detener para que ustedes miren cómo puede ser la evolución dentro de 100.000 años. Dentro de 100.000 años nosotros no vamos a estar, pero van a seguir otras generaciones de personas. ¿Ya? ¿Terminaron de leer? ¿Sí? ¿Están listos? Bueno, nos voy a poner a rodar. Ustedes ahí van a mirar cómo dos personas se van transformando, como una momia se va cambiando, van modificándose. ¿Por qué? Por la genética del tiempo. Miren que estas son dos personas normales y corrientes. ¿Me están viendo? Sí. Es un hombre y una mujer en la actualidad, ¿cierto? Comunes a nosotros, ¿cierto? ¿Te parece alguien ahí a que te la foto? ¿Quién se parece? ¿Nadie? Muy parecido, ¿no? Entonces vamos mirando cómo, miren que ya ahí, ¿en qué cambió? A ver, ¿hay quiénes cambió ahí? 20 años después. 20 años después. ¿Están viendo? ¿Están leyendo lo que dice ahí? Dice que se forma un árbol de color amarillo en los ojos, ¿cierto? Dice que ya va a haber una visión mucho más poderosa a la actual. ¿Ustedes por qué creen que la visión va a ser más poderosa? Porque de pronto vamos a vivir en épocas donde va a haber más oscuridad. Ya no va a haber tanta luz, sino más oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, así como ya no va luz, entonces ellos también van a desarrollar los ojos. Entonces ya los ojos van a ser un poquito más grandes para poder ver en la oscuridad. ¿Se dan cuenta que los ojos les van aumentando? ¿Van viendo la transformación?
¿Hay alguien que tenga sus ojos aquí? ¿No? Dice que los que vivirán más lejos después necesitarán menos luz. Y como necesitan menos luz, entonces ¿qué necesitan? Que sus ojos se agranden. Miren que ya allá hablan de la capa de ozono. ¿Ustedes conocen qué es la capa de ozono? ¿Qué les han dicho, qué les han dicho de la capa de ozono? ¿Ustedes qué entienden por la capa de ozono? ¿Ah? La capa de ozono es la que... ¿Ustedes saben qué es la capa de ozono? ¿Sí? ¿No saben qué es la capa de ozono? Bueno, les explico lo de la capa de ozono. La capa de ozono es aquella que nos está protegiendo de los rayos solares. Cuando nosotros salimos aquí al sol, esa capa de ozono nos protege de que el sol nos queme, nos dañe la cara, nos dañe el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que ya con el transcurso del tiempo, con tanta contaminación, ya esa capa de ozono se ha ido dañando. Ustedes se han dado cuenta que en las noticias los glaciares se están derritiendo. ¿Ustedes saben por qué se están derritiendo los glaciares? ¿Por qué? Porque la capa de ozono se está reduciendo, entonces ya el sol entra directamente y está dañando la capa de ozono. Por eso es que hablan aquí de la capa de ozono. Ya el sol va a penetrar más y va a ser más peligroso. Miren cómo se va transformando los ojos de los señores. ¿Por qué? Por la atmósfera. Hay una transformación, ¿cierto? Ya el cuerpo va sufriendo una transformación. Estas imágenes que yo les estoy presentando no es que decir que sean reales, estamos haciendo una proyección de lo que puede ocurrir dentro de 100.000 años. ¿Ya? En 100.000 años de pronto ya hayan otras cosas. ¿Quién ha visto esa película que dice que Volver al Futuro? ¿Ustedes saben de la película de Volver al Futuro? ¿Alguien se las contó? ¿Nunca la vieron por televisión, por cine? Sí. Entonces arrancamos de nuevo. Ya arrancó. Sí. Bueno, entonces ya me dijeron que los primeros pobladores eran ¿quiénes? Carreño, ¿quién? Alejandro. Alfonso Carreño, Gabriel Narváez, Ellos fueron los primeros pobladores de la vereda Loma Azul. En esa vereda, ella dice, ahí otra pregunta que dice es, ¿ellos cómo llegaron a la vereda? ¿Quién me puede decir cómo llegaron aquí a la vereda, la niña? A pie y en burro. A pie y en burro. ¿En qué otra cosa pueden haber llegado? Solamente a pie y en burro. Caballo, bueno. A ver qué me dice, ¿qué hicieron para que estos pobladores se asentaran aquí en esta vereda? ¿Qué hizo que ellos se quedaran aquí? ¿Ustedes qué creen que pasó? Yo no, vamos a quedar aquí porque aquí es la vereda 1A. ¿Qué? Habla Marta. Encontraron dónde cultivar y formar una familia. ¿Qué más creen ustedes que pasó luego? ¿Por qué se quedaron acá? ¿Ah? Porque era un lugar muy plácido, tal vez sus montañas eran muy acogedoras, ¿cierto? Entonces dijeron, por aquí nos vamos a quedar. Muy bien. ¿Quién me dice qué empezaron a cultivar? ¿Qué empezaron a cultivar? Tenemos que participen la niña. ¿Qué empezaron a cultivar cuando ellos llegaron acá? ¿Llama? Ñame, empezaron a cultivar ñame. Tú ahí. Plátano, llama, Batata. Todo eso empezaron a cultivar. ¿Qué más otra cosa hacían ellos? ¿Qué más me va a decir? ¿Qué más cultivaron aparte del ñame, la batata, el plátano? Hortalizas, ¿cómo qué hortalizas? el ají, El ají, la berenjena, la berenjena.
berenjena. ¿El tomate de qué clase de tomate? Tomate de árbol. El tomate de árbol no se da por acá. Pimentón. Bueno, esos serían algunos de los alimentos que ellos consumían. Pero ¿ustedes creen que ellos esos alimentos los consumían o ellos salían a venderlos? ¿Ah? ¿Ese cultivo lo hacían para venderlos o para ellos subsistir? Para consumo, ¿cierto? Ellos lo hacían era para consumo. Por ejemplo, otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo ellos preparaban esos alimentos? ¿Cómo creen ustedes que ellos preparaban sus alimentos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y qué? Hablan. Con fuego. O sea, lo preparaban con fuego. Prendían una llama y lo preparaban. En esa época no había energía, ¿cierto? Ajá. Entonces ellos cogían y hacían una fogata y así mismo preparaban. ¿Qué otra cosa creen ustedes que hacían para ellos preparar sus alimentos? Pues uno lo ve por ahí en los prados. ¿Cómo se llama eso? Lo hacen los... ¿Ah? En la finca se ve mucho el ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes qué son? ¿Ah? Duro. El quico. Es un pozo que lo hacen las hormigas, ¿cierto? Y lo utilizan para hacer las hornillas, ¿cierto? Ese elemento lo utilizaban también para hacer las hornillas para cocinar, aparte del fuego. Bueno, ¿ustedes creen que en esa época la vereda tenía agua? No. Entonces, ¿cómo tenían ellos el agua? ¿Ellos qué hacían? Covaban pozos para encontrar el agua. ¿Ustedes creen que la vereda Loma Azul tiene agua? Sí. ¿A dónde tiene el agua? ¿Pero esa agua llega a sus casas? No. ¿Ustedes creen que de la época que vivieron sus ancestros hasta acá, el agua siempre ha sido un problema? Sí. O sea que es un problema social, ¿cierto? El agua en la vereda. Ahora vamos a hablar sobre el agua en la vereda. Ahora miremos cómo creen ustedes que empezaron ellos a vivir, cómo construían ellos las viviendas. A ver, alguien que me diga cómo. En chozas. ¿Qué tenían las chozas? En palma. O sea, ellos cubrían sus paredes ¿con qué? Con barra y arena. Ajá. Y agua. O sea, ellos hacían una mezcla. Bueno, ustedes en esa época ellos cómo hacían para ventilarse. ¿En esa época había energía? No. Entonces, ¿cómo hacían ellos para aguantar el calor? ¿Qué hacían? ¿Ah? Se hacían afuera, ¿cierto? O sea que ellos vivían ¿a dónde? ¿Afuera? ¿Ellos cómo dormían? A ver, díganme, ¿ustedes cómo creen que ellos dormían? En una troja. Explíquenme qué es una troja. Ya es como un planchón en lona. Ajá. ¿Y en qué más dormían ellos? ¿Y ustedes ahora, cómo duermen ustedes ahora? En una cama. ¿Ha cambiado como dormían ellos a ahora como ustedes duermen? Sí. ¿En qué ha cambiado? Porque hay luz, hay cama, hay ventilación. Ya hay ventilación, ya hay energía, ¿cierto? Sí. Antes, en esa época, no había energía. Entonces, ¿ellos qué hacían? Se iban y se hacían afuera, por los corredores de sus casas, y dormían afuera, ¿cierto? Porque les hacía mucho calor. Entonces, eso les tocaba dormir en una especie de casas, de chozas. Aquí dice que, por ejemplo, ellos cómo alumbraban sus casas. Con ¿Y la lámpara, cómo tenían las lámparas? un tarro, Un tarro y a CPM. Ajá, y si no había CPM, ¿ah? Con velas. ¿Había algún otro elemento que pronto ellos usaban para alumbrar? Una lámpara ¿Una lámpara de qué? de mano. De mano. ¿Y las lámparas de mano qué pueden haber tenido? ¿Ah? No, pero es que en la
la época no habían baterías. ¿Ustedes qué creen de pronto que ellos usaban para alumbrar? Con fogones y con mechones, ¿cierto? Que alumbraban. Porque en esa época de pronto tampoco había vela, entonces usaban mechones para poderse alumbrar. Por ejemplo, cómo iban de un vecino a otro que ya estaba por ahí a 100 o 200 metros para que Con no, mechones. ¿cierto? Ellos se tomaban con mechones para alumbrarse. Ustedes a veces han visto algunas películas de épocas antiguas donde se ve que van con mechones, ¿cierto? Bueno, más o menos así ellos también hacían, porque no podían ver en la noche y también para protegerse de animales. ¿Ustedes creen que las personas que vivieron antes ahora siguen siendo las mismas personas? ¿Han cambiado? ¿Y qué han cambiado? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que hacían las personas hace 100 años, ahora, en este tiempo? Por ejemplo, ¿qué pensaría una persona de hace 100 años? ¿Ustedes creen que una persona de hace 100 años acá en la vereda iba al colegio? No. ¿Qué hacía? ¿Ustedes qué creen que ellos hacían? ¿Ah? Como ellos no iban al colegio, ¿ustedes ellos qué hacían? Trabajaban y labraban. ¿Qué labraban? Labraban la tierra. Y de eso vivían ellos. ¿Ya? No es lo mismo una vereda que de pronto una ciudad cuando ya se está formando. Porque ya en una ciudad pues ya hay más posibilidades de que la gente empiece ya a estudiar. ¿Cierto? Entonces, así mismo se va formando la historia de la vereda. Vamos a seguir viendo otra pregunta ahí. Quiero que me identifiquen estos caminos y me digan qué ha cambiado de antes y ahora. A ver, díganme ahí qué se parece a lo de la vereda ahora y qué ha cambiado. ¿Ya? ¿Este camino será de la vereda? No. ¿Este? Sí. ¿Y este? No. ¿Este? Sí. Bueno, entonces, con relación a lo que ustedes ven ahí, ¿ustedes creen que, por ejemplo, este camino ha cambiado con relación a la época donde estaban? Sí. Sí. ¿En qué ha cambiado? A ver, ¿qué pueden decir ustedes que ha cambiado? ¿Ah? ¿Ustedes creen que hace 100 años este mismo caminito existía? No. No. ¿Qué existía? ¿Ah? ¿Qué pueden haber existido en esa época? ¿Ah? ¿De pronto el camino tendría árboles? No tendría árboles. Sí. ¿Será que la gente taló los árboles para meterse por ahí? Sí. ¿Ustedes de pronto creen que esta loma de pronto tenía mucho más árboles, estaba más poblada, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿en qué ha cambiado? ¿Se ha cambiado? Sí. Ha cambiado, pero el camino sigue siendo Igual. el mismo camino, ¿cierto? Ustedes por ahí van, y suben y bajan, regresan por ahí, por la vereda de acá también, la de azul. Con relación al tiempo como ahora, por ejemplo, ¿qué le representa a ustedes? ¿Qué clase de camino le representa? Un callejón, ¿cierto? Una carrera que destapada, ¿no? ¿Ustedes creen que la carretera principal era así pavimentada hace 100 años? No. ¿No? ¿Cómo era la carretera? Tierra. Era de tierra, ¿cierto? ¿Y ahora cómo está? Está pavimentada. ¿Ahí ha cambiado el ecosistema? Sí. ¿Qué ha cambiado? O sea, ya ha evolucionado, ya ha ido cambiando, pero sigue siendo la misma que la misma carretera, ¿cierto? Permanece la carretera, lo único que ha cambiado es que se pavimentó, ¿ya? Que hubo un pavimento. ¿Ustedes conocen esa casa? ¿No la han visto? Bueno, eso está en los dibujitos animados, para que ustedes la miren. ¿Esta casita la conocen? ¿La han visto en alguna parte? Miren cómo las casas de antes han ido cambiando. ¿Se dan cuenta? Antes eran ¿en qué? En palma, en pareque,
¿Y luego qué? Ya empezaron a colocarle qué? Sí. Sí, cierto, y a las paredes que le empezaron a colocar bloques, ¿cierto? Mire que así eran los campos y así vivía la gente. ¿Se dan cuenta cómo era antes, cómo vivían? Sí. Miren que ahora ya la civilización ha cambiado, ya las carreteras, y ahí se ve la casa, ¿cierto? Sí. Sí. Miren cómo ha cambiado. Entonces ha evolucionado nuestra vereda, ¿cierto? Ha cambiado a través del tiempo. ¿Este sitio lo conocen? ¿Lo han visto en alguna parte? Sí. ¿Dónde queda? Ahí. Al frente de la escuela, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes creen que esta casita, que ustedes ven aquí, la alcanzan a ver? Sí. ¿Ella ha cambiado o se permanece? Antes siempre, esa casa siempre era así. No. ¿Qué le hicieron? La que le cambiaron la que era antes en Marequí y le pusieron bloques. Entonces ahí hubo un cambio, ¿cierto? Ahí hubo un cambio. Aunque la casa sigue estando en el mismo lugar, pero hubo un cambio. Entonces hay cambio. O sea, ocurren los dos espacios, ¿cierto? Hay cambio ahí, permanencia, ¿cierto? Porque la casa sigue estando ahí. ¿Esto qué es? Un dragón. ¿Quién cree que me representa a ese señor ahí? Alguien que llegó a la vereda alguna vez en un burro, ¿cierto? Así llegarían nuestros primeros pobladores a la vereda. Cristo, ¿cierto? ¿Y después en qué? ¿Y después en qué empezaron a transportar? Ahora les voy a preguntar qué pasa ahí. ¿Luego en qué? Moto. Bicicleta, cuando no hay moto. Y después en carro-moto, que es lo que abunda por acá. Entonces, ustedes me pueden decir qué pasó en este proceso. Que antes se andaba en burro, luego andaba en caballo, bicicleta. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Evolucionó qué? ¿Qué evolucionó ahí? A ver, díganme, ¿qué evolucionó? Sí, pero entonces, ¿qué transformación se hubo? Entonces, miren que él primero llegaba en burro, como no habían bicicletas, el primero fue el burro, ¿cierto? Luego empezaron a transformarse en caballos, luego ya empezó a salir las primeras bicicletas, entonces ya ellos iban en bicicletas, y luego ya en estos tiempos ya salió motos, ¿cierto? Y luego de las motos, las motos, y luego carros, pues que ya no ha existido. Pero en la vereda por lo general se transportan ¿en qué ahora? ¿En bicicleta y en? Moto. Bien. ¿Ustedes creen que la moto es un medio de transporte para qué? Ajá. ¿Y ahora para qué lo utilizan? Para hacer carreras. ¿Y eso qué es un medio de qué? De transporte. ¿Usted considera que el transporte en moto es legal o ilegal? Legal. ¿Ustedes creen que es legal que alguien se monte atrás de una moto y lo lleven? Sí. Bueno, es legal hasta cierto punto porque el gobierno no ha dado que el mototaxi sea legal. ¿Sabes qué? ¿Por qué creen ustedes que la gente anda en mototaxi? ¿Por qué ahora se creó el mototaxi? ¿Por qué ahora? Díganme alguien por qué creen que, por ejemplo, no, mi hermano es mototaxi. ¿Por qué creen ustedes que él es mototaxi? ¿Ah? ¿Quién me puede decir por qué él? ¿Ah? ¿Por qué creen que él es mototaxi? ¿Ah? Dígame, ¿por qué creen que él dijo, no, yo mejor me dedico al mototaxismo? ¿El mototaxismo en qué se convirtió? En un trabajo. Entonces ya se convirtió en un medio de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la gente de aquí en la vereda cogió el mototaxismo como un medio de trabajo? ¿Por qué? Por la plata. ¿Por qué otra cosa? Porque quiere llevar el alimento a su casa. ¿Por qué más? Para trabajar. ¿Y por qué creen que él tiene que trabajar en moto? Porque no hay. No, ¿por qué? Porque no hay qué. No hay trabajo, no hay medios de trabajo en la vereda. Entonces la gente tiene que buscar el trabajo a través del mototaxi. Por eso es que utilizan los mototaxis. ¿Esto qué es? Aquí en Lo Matula hay una cascada de ¿no? Bien, vamos a hablar del agua.
¿cierto? ¿Ustedes creen que el agua todavía se sigue transportando así? Sí. ¿El agua para la vereda qué es? ¿Un problema? Sí. O sea, el agua desde la época de antes a la de ahora ha cambiado, sigue siendo lo mismo. La gente todavía sigue buscando el agua en burro, o sea que permanece todavía ese problema, ¿cierto? Desde hace 100 años atrás la gente rebuscaba el agua en burro y estamos en esta época y todavía se sigue buscando agua en burro. Entonces, ¿eso que es un problema qué? Problema social, problema sanitario. Ahora, por ejemplo, ustedes en la época de antes, ¿ustedes cómo creen que sus pobladores anteriormente usaban los baños? ¿Ellos usaban antes baños? No. ¿Qué harían ellos antes? ¿Qué hacían ellos de ustedes? ¿Qué creen que ellos usaban? Tiraban, iban a la paja, ¿cierto? Lo enterraban. ¿Ahora qué hacen? Ahora hacen una taza, y esa taza ¿a dónde dirige? Una coseta. A una coseta. Pero aquí no hay alcantarillado, ¿cierto? Entonces eso también es otro problema. El tipo de saneamiento básico. O sea, no ha cambiado mucho desde la época de antes hasta ahora. ¿Por qué? Porque todavía no hay un medio de alcantarillado. Ustedes todavía tienen que ir a una letrina para ir a hacer sus necesidades. O sea que, ¿permanece o no permanece el sistema sanitario? Sigue permaneciendo, a pesar de que ya no la gente no quiera, pero sigue habiendo un problema sanitario. Entonces, el agua y el problema sanitario todavía persiste, ¿cierto? Sigue siendo un problema. La energía, ¿ustedes creen que antes había energía? No. Ahora Sí hay. ya hay energía. Antes era como con velitas y con mechones, ¿cierto? ¿Ahora qué? Ahora ya hay unas torres, por ahí ustedes las ven, ¿cierto? Sí. Esas torres que transportan Luz. energía. Cerca de pronto no utilizan el burro, ¿cierto? Para llegar. Pero ahora los que sí utilizan burrito para llegar. ¿Ustedes creen que hay muchachos que van en burro a la escuela? No. No. ¿El burro ya no lo utilizan para ir a la escuela? No. ¿En qué van a la escuela? No. Pero ajá, y si por ejemplo Karina que ve por allá arriba, que si no hubiera carretera, ¿en qué podría bajar? A caballo, ¿no? Podría seguir siendo un proceso de... Bueno, miren que ahí hay una foto esta, donde los estudiantes antes cómo estudiaban, miren. ¿En qué estudiaban? En taburetes, en casitas de palma, ¿cierto? Bueno, ahora por ejemplo la escuela Loma Azul ya no tiene este estilo, sino que ya ha evolucionado, ya está construida, ya es una casa de material, ya ha evolucionado, ¿cierto? Ha cambiado ya la escuela, ha ido cambiando progresivamente. Por ejemplo, miren ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué lugar es ese? Es la cancha, ¿cierto? ¿Ha cambiado la cancha como estaba antes? Sí. ¿Qué tiene ahora la cancha? Ya se le echó un piso, ¿cierto? Ya cambió, o sea, ha ido evolucionando la cancha. Era más grande el patio, pero ahora quedó. ¿Ustedes conocen ese lugar? ¿No conocen este lugar? A esta profesora. No se le ve una cara, ¿cierto? Ahí. ¿Tampoco? ¿No saben quiénes son los que están ahí sentados? Creo que no les puedo aumentar porque ya no me da. Pero si ustedes miran aquí, esta es la vereda del Espanto. ¿Quién ha ido al Espanto de aquí? Nadie. ¿Nadie conoce el Espanto? Mira este profesor Luis, que ya se fue. La que está aquí de perfil es Olivia, y el que está aquí sentado es el profesor Urtiño. Ustedes se acercaron un poquito, lo veía que nunca ha estado ahí. ¿Ah? Ese era el comedor ¿de qué? Del Espanto. ¿Ya? Así mismo como el comedor, como eso han ido cambiando, se ha ido transformando nuestra escuela. Miren por ejemplo esto es en el Balsal. Se dan cuenta, el Balsal empieza a salir un kiosco y el patio dañado. Y esto es donde, en los cerros. ¿Sí? Aquí ha ido cambiando el proceso, ha ido evolucionando la escuela.
Miremos ahora la historia. Vamos a ver a quién reconocemos ahí. La señora Estela, ¿quién más está por ahí? Ustedes ahí no conocen. La señora Ana está ahí, ¿cierto? Está Cecilia, está el productivo acá atrás. Esta profesora, ustedes se llamaban Lilia Chamorro, ¿cierto? Eso. Acá está Enadis. Ana está acá. Cecilia, Estela, el profesor Sergio. Los muchachos no los conozco porque ya salieron hace rato. ¿Ya? Esta es la historia de la escuela. La historia de la escuela. Aquí, ahí se ve la graduación del año 98. Ahí está el profesor Eutimio. Este es el 2008. No sé si se conocen alguno ahí. A la señora Nadis. Acá hay otra promoción. La profesora Cecilia, ahí es el proceso evolutivo de la escuela. Miren ahí a la profesora. ¿Quién es esa profesora que está abajo? ¿Ustedes la reconocen? La que está aquí. Miren, ¿ustedes cómo creen que era la señora antes y ahora? Díganme. O sea que estaba más delgada y ahora está gorda. Ha cambiado ella, ¿cierto? Sí. Pero sigue siendo la misma Ana. Miren allá. ¿Quiénes están allá? Son sus compañeros, ¿no? ¿Quién más está ahí? Acá abajo ya se ve la sede con el piso nuevo, ¿cierto? Sí. Allá los cerros ya con el, mire que ustedes lo vieron anteriormente que estaba ya abajo el espanto, ¿de acuerdo? La cocina que estaba dañada, miren, ya se ¿no? Ya cambió, ¿cierto? Entonces, ya fue cambiando, todo el proceso ha ido cambiando. ¿Esto que representa a ustedes? Un poco y la energía. A través de los procesos evolutivos, todo ha ido cambiando, ¿cierto? Sí. Y encontramos ¿qué? El teléfono. El teléfono como medio de comunicación. Otro elemento que encontramos aquí en la parte los computadores. ¿Para qué sirven los computadores? ¿Quién me puede decir para qué sirven los computadores? Para chatear, para comunicarnos con quién, con otras personas. ¿Para qué más podemos buscar en un computador? Para hacer tareas, para hacer investigaciones. ¿Ustedes saben con qué medio uno entra a un computador y busca una información? Por internet. Y cuando uno entra a internet y busca una información referente a algo, ¿ustedes qué aplicación usan? Google. Ahora hay uno que se llama Google. El Google. Cuando hablamos de la producción que generaba la escuela, miren que antes ustedes decían, ellos cultivaban la tierra, sembraban el maíz, el ñame, ¿qué más era que sembraban? La llama, creaban ganado, todas esas cosas. Miren los productos que sacaban, miren, estos son los productos que ellos sacaban antes. Todos esos productos los sacaban antes. Exacto, papaya, naranja, miren, la yuca, miren ahí la yuca. Ahora, ¿qué pasó ahora? Ahora miren que eso era lo que ellos sacaban antes, ¿cierto? Ahora hay un proceso de cambio. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué creen que está haciendo esa gente ahí?
Colombia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó con las tierras que antes eran así fértiles? ¿Ah? Claro. Ya no tienen hierba, ¿cierto? Ya no tienen cultivo. ¿Ustedes por qué creen que ya no tienen cultivo? ¿Ah? Porque no había. ¿Ustedes porque no hay agua? ¿Ustedes creen que el Plan Colombia influyó en que ya la gente no cultive? ¿No? ¿No creen ustedes que el Plan Colombia influyó en que este cultivador que antes se cultivaba ya no cultive? ¿Que la tierra se le vaya dañado? No. Bueno, ese sería un proceso de tipo social, ¿cierto? El Plan Colombia. El Plan Colombia es una ayuda que les da a quienes. A ustedes, ¿cierto? El gobierno a ustedes un subsidio para que ustedes vengan acá a estudiar, ¿cierto? Entonces la gente que le toca, ir a cola para ir a cobrar. Entonces la gente por estar haciendo cola, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando ya los padres de familia se van a cobrar? ¿Dejan qué? ¿Dejan a un lado? Las tierras, ¿cierto? Ya no cultivan. Ya mejor van y viven del Plan Colombia. Ese es más o menos el proceso de lo que ha sucedido en nuestras veredas y en nuestro municipio. Este es más o menos el proceso de edades que tienen desde que nacen. Aquí, ¿en dónde estaba Karin en este cuadro? Ahí. Sí. No. Aquí. Sí. ¿Y esta qué edad creen ustedes que es la edad que No, pero No. En etapa de es infancia, es adolescencia, es niñez, ¿ustedes qué creen que es esta edad? Infancia. La infancia, Niñez. aquí está en la niñez. Y por ejemplo, cuando un niño ya más o menos tiene entre 10 y 12 años, ¿qué es? Es Infancia. infancia, ¿no? La infancia. ¿Y la infancia va de 10? En 10. De 10 a 14 años, ahí son infantes. ¿Ya? De los 14 hasta los 22 años, o 23, son adolescentes. Adolescentes. Ya, de los 23 en adelante, ¿qué son? Adultos. Cuando están aquí como a la edad de los 55 años, ¿qué son? Siguen siendo adultos, pero ya son viejos. Y cuando ya están aquí así, ancianos. Esa es una etapa más o menos que todos a llegar, ¿cierto? Los que alcancemos a llegar. Habrá algunos que no alcanzan porque les dio algo y se murieron antes, ¿cierto? Eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Pero esas son las etapas que debe recoger cada ser humano. Desde que nace hasta que llega a la edad anciana. Todos tenemos que llegar hasta ahí. Bien, ahí hemos terminado esta presentación. No sé qué tiempo tendremos, pero me gustaría que ustedes me digan qué han entendido del tema que yo les he expuesto. Que alguien me diga, mire, yo me gustó esto. ¿Ustedes qué opinan de la presentación? Es una presentación excelente. ¿Qué más? ¿Les gustaría que les siga yo otro día haciendo más presentaciones? Sí. Bueno, más adelante les voy a hacer otra presentación con el permiso de la profesora para hacerles otra. ¿Qué otra cosa me pueden decir del video? De lo que vieron, de la presentación. Alguien que me diga, no, me gustó esto, me gustó sobre las imágenes, o me gustó sobre el agua. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué más les gustó? Pudimos conocer el colegio, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ustedes creen que conocieron? ¿De la historia de qué? De la historia de la vereda, ¿no conocieron de la historia de la vereda? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era después? O sea, cuando ustedes ya vayan a preguntar, verán que en la época de la vereda hace 100 años vivieron tales y tales pobladores, ellos sembraban esto, ¿qué más hacían a ver? ¿Qué más me pueden decir? Que las viviendas, por ejemplo, ustedes saben que las viviendas antes eran de una forma y ahora ya las viviendas son de otra. Antes los pobladores no tenían energía y ahora ya hay energía, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me pueden decir ahora? Que cuando ellos llegaron aquí, llegaron a pie, se transportaban en burro, y pues en caballo, y
Como fue cambiando, ya empezaron a andar en bicicleta, motos, en carros, etcétera, ¿cierto? O sea, ya hubo una ¿qué? Una revolución, una transformación, ya hay un cambio, ¿cierto? ¿Y qué me pueden decir de la vereda hace 100 años ahora? ¿Se permanecerá, sigue siendo la vereda de los Azul? No. ¿Ustedes qué? ¿Y ustedes por qué creen que le pusieron la vereda de los Azul? ¿Ah? ¿Quién me puede contar la historia de la vereda de los Azul aquí en Perú? Alguien que diga, yo le sé la historia de la vereda de los Azul, yo sé que le pusieron la vereda de los Azul fue porque pasaron unos colonos por aquí por la carrera, y entonces vieron, ¿cómo era la historia? Karina. Porque el color de la piedra era azul. Ajá. Entonces tuvieron unas piedras azules, entonces dijeron, esto tiene que ser azul. Entonces le colocaron lo azul, ¿sí? ¿Y quiénes fueron esas personas? ¿No saben quiénes fueron? Los primeros pobladores. Los primeros pobladores. Muy bien. Bien. ¿Quién más me tiene algo que preguntar? ¿Alguna cosa? ¿Todo está bien? ¿Todos ustedes entendieron el mensaje? Sí. ¿Entendieron todo el mensaje? Sí. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación. Espero tener otra oportunidad para seguirlo ilustrando con estas actividades. Muchas gracias. Y que les sigan.